¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando un pelotón entra en un lugar del que nadie vuelve y la selva empieza a susurrar tu nombre? Porque esta no es una simple historia de guerra. No. Aquí hablamos de historias de terror, de cuentos de terror que nadie se atreve a contar en voz alta. En lo profundo de Zulu, donde la humedad parece pegarse a los huesos y el aire huele a podrido, el capitán Rafael Montemayor y su pelotón avanzaron sin saber que estaban entrando en la boca de algo vivo. Algo que observaba, algo que esperaba. El sargento Isco, con su instinto de cazador, notó primero que los sonidos del bosque se apagaban. Lito, el francotirador, juró haber visto figuras moviéndose entre los árboles, demasiado altas para ser humanas. Daniel, el más joven, no podía dejar de temblar, como si alguien respirara detrás de su cuello. Y el doctor Julio, él reconoció el olor. No era el olor de la muerte de un hombre, era otra cosa, porque en esa selva no solo se escondían enemigos armados, había algo más viejo, más hambriento, más despierto, algo que no teme a las balas, algo que conoce el camino de regreso de cada soldado, pero no piensa dejar que lo recorran. Y cuando cayó la noche, ellos entendieron la verdad más aterradora. La selva no solo los rodeaba, los estaba probando. Bienvenidos al canal. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Antes de seguir, revisa si ya estás suscrito. Y si esta historia te atrapó, deja tu like para apoyar el crecimiento del canal. El destacamento. Cima Roja. Era poco más que una cerca de alambre, 2 chozas y una antena torcida. El calor no daba tregua. El sudor sabía a óxido, y por las noches el aire traía un zumbido que parecía moscas, pero no eran moscas. Tadeo Mangubat hablaba mientras afilaba un machete sin mirar la hoja. Decía que no era un cuento de cantina. Decía que no era un bicho cualquiera. Aswang murmuraba, y el fuego se encogía como si entendiera. Los jóvenes sonreían. Isco no. Lito tampoco. Daniel tragaba saliva y fingía estar bien. El doctor Julio escuchaba en silencio. Tadeo contó su versión una vez más. Su pelotón había entrado por un valle de árboles arqueados. Vieron rastros en la corteza, como chupones largos. No eran marcas de machete ni de bala. Esa noche, algo se arrastró por encima de las copas y dejó caer una baba espesa que olía a hierro. «Tiene lengua», dijo Tadeo. «Es larga. Te toca sin bajar». Nadie se rió. No cuando el viento trajo un respiro húmedo que no venía de ningún pecho humano. Las horas muertas hicieron su trabajo. La mente inventa, o recuerda. Empezaron las historias de terror que circulan entre hombres armados. Cuentos de terror que se dicen en susurros. Un soldado que miró al cielo y vio una sombra colgando al revés. Otro que sintió un roce en el tobillo y se encontró con una marca redonda, como un beso frío. Un tercero que despertó con la boca llena de tierra y un hilo de sangre, fino, cayendo del techo de palma. Tadeo no sonreía. Rezan los que no creen cuando oyen. «¿Cómo respira?», repitió. Y entonces lo escucharon todos. Un resoplido largo, suave, que no venía de un animal cansado. Sonaba curioso. Montemayor ordenó doble guardia. Lito montó el rifle y apuntó a lo alto, no al frente. Isco revisó el perímetro. Encontró ramas partidas, pero sin huellas. El suelo estaba limpio, como barrido por una lengua gigante. Daniel pidió cambiar de puesto. El capitán lo negó. «Quieto, observa». Nadie quería mirar hacia arriba, pero todos miraban. El cielo parecía más bajo. A medianoche, la antena vibró. Un golpecito, luego otro, como dedos llamando a una puerta. Lito sostuvo el aliento, listo para disparar. El médico sacó una linterna pequeña. La apagó antes de encenderla. Miedo de ver. Miedo de no ver. Tadeo agarró el machete con la mano zurda y se santiguó con la derecha. «Si se ríe, corran», dijo. «Si no se ríe, es peor». El capitán ordenó silencio. El destacamento contuvo la respiración. El resoplido volvió, más cerca. No era cuerpo, era boca. Una boca, en busca de calor. Un hilo oscuro cayó desde lo alto y tocó el borde del pozo. La cuerda del balde se movió sola. El agua subió medio palmo, como si algo bebiera sin inclinarse. Isco lanzó una piedra a la copa del árbol más grueso. Algo retrocedió. Un crujido leve. Metal raspando madera, pero encima no había metal. Lito apretó el gatillo a medias.
Montemayor levantó la mano para detenerlo. Nadie quería herir lo que no entendía. Nadie quería provocarlo. Tadeo susurró. Le gusta el ruido del miedo. Se pega a él. La baba cayó sobre el hombro de Daniel. Era fría. Tenía olor a monedas y carne vieja. Daniel no gritó. Se quedó rígido, con los ojos muy abiertos. El capitán se acercó sin bajar el arma. Con 2 dedos limpió la sustancia. Se le pegó a la piel como gelatina viva. El doctor la observó un segundo y negó con la cabeza. Esto no es de animal. El hilo se retiró hacia arriba con un chasquido, rápido, como una cinta que vuelve a su carrete. Lito apuntó y vio por un instante algo entre hojas, una piel gris, pegada, y 2 cuencas hundidas. No eran ojos, eran huecos mojados que buscaban calor. Discutieron en voz baja. Algunos querían encender bengalas, otros querían moverse de noche. Peor idea. Tadeo contó el detalle que siempre dejaba para el final. No corre detrás de ti. Te espera adelante. Isco palideció. El perímetro ya no importaba. La selva no tenía fronteras para una cosa que se arrastra por arriba. La tropa decidió turnos de 1 hora. Nadie cumplió. Cada sonido parecía un aviso. Cada insecto, un centinela comprado. Antes del amanecer, el viento cambió. La respiración se alejó. La antena dejó de temblar. El pozo volvió a estar quieto. Los hombres no durmieron. Montemayor dio la orden de avanzar al claro cercano. Luz primero, altura después. Tadeo escupió al suelo y se colgó el machete al pecho. La luz no la asusta, pero nos deja verla. Y esa idea, simple, hizo que todos sintieran frío, porque ver no siempre ayuda. A veces invita, y en la selva de Zulu, lo que invita, cobra. Con el sol subiendo, los Rangers salieron del alambre y dieron el primer paso hacia el claro, sin saber aún qué esperaba entre las copas. La patrulla salió en fila, sin hablar. Solo pasos, metal y respiración. La selva olía a barro viejo. Lito iba atrás, mirando las copas. Isco abría camino con el machete, cortando lo mínimo. El capitán Montemayor llevaba el radio pegado a la boca. Tadeo contaba los metros en silencio, como quien reza sin palabras. Y de pronto, fuego, chispas entre los árboles, ráfagas secas, voces en un idioma arisco. Abu Sayyaf golpeó sin aviso. El bosque se encendió como una trampa. Cuerpo a tierra. Responder. Cambiar cargador. El humo raspaba los ojos. Daniel disparó sin soltar el temblor. El doctor Julio arrastró a Mateo Carandang detrás de una raíz enorme. Sangre oscura en el abdomen. Un hilo que no paraba. Presión, dijo, y apretó. Mateo abrió la boca como si el aire se hubiera ido del mundo. El capitán pidió evacuación. La radio Sater devolvió un zumbido cansado. Luego la frase que nadie quiere oír. Espere. Horas. Horas. Con un hombre desangrándose y un enemigo escondido. Horas. Con la noche encima. Montemayor gritó posiciones. Lito marcó un sector alto. Isco señaló sombras moviéndose. Tiros cortos. Eco. Un hombre cayó del otro lado y no sonó como humano. Demasiado leve. Demasiado seco. Tadeo juró haber visto algo que no vestía camuflaje ni llevaba botas. Un bulto pegado a un tronco, al revés, como un murciélago grande que hubiera olvidado ser animal. La balacera se apagó de golpe. No fue retirada. Fue como si alguien apagara un interruptor. Silencio puro. Silencio que cortaba. No era descanso. Era un hueco. «Perímetro», ordenó el capitán. Nadie contestó en voz alta. Todos obedecieron. El doctor siguió apretando la herida de Mateo. «No lo sueltes», pidió Daniel. Y fue como hablarse a sí mismo. El viento dejó de soplar. Las hojas no chocaban entre ellas. La selva se quedó quieta, pero no alegre. Quietud de Saint-Ouen. Cementerio. Los que conocen historias de terror reconocen ese momento. Los que crecieron con cuentos de terror entienden que la calma puede ser un gancho. Isco olió hierro. No era sangre de Mateo. Era otra cosa. Lito apuntó a una rama gruesa que parecía sudar. Un hilo oscuro cayó y rozó la culata. Tadeo se mordió la lengua para no decir el nombre. El capitán hizo una seña para no disparar a ciegas. Del lado de Abu Sayyaf, nada. Ni una tos, ni un crujido, como si se hubieran ido caminando en puntas de pie. O como si algo los hubiera levantado sin dejar marca. Un estampido corto a la izquierda. No fue tiro, fue break de rama cargada. Lito giró el visor.
Vio una sombra pegada a la corteza, larga, flaca, con piel como lona mojada. Una lengua fina bajó recta, sin temblar, y probó la sangre que el doctor había dejado en los dedos. Julio se los limpió en la manga y sintió frío hasta el hueso. «No dispares», dijo Montemayor, y la frase no venía de miedo, venía de cálculo. «No conviertas la oscuridad en ira». Mateo intentó hablar. No dijo palabras. Dijo un sonido de niño enfermo. Daniel sostuvo su casco y le prometió que vería el amanecer. Mintió con cariño. El radio volvió a crepitar. Una voz lejana preguntó coordenadas. El capitán respondió entre dientes. «Aislados. Uno grave». La estática tapó el resto. La lengua tocó el borde del chaleco de Daniel y dejó un círculo brillante. El muchacho no se movió. Isco levantó una piedra, la lanzó al árbol vecino. Un golpe arriba, luego otro. Algo cambió de lugar con paciencia, como quien prueba posiciones antes de bajar. Del sector enemigo llegó un olor a tripa abierta. Ni un grito, ni una maldición, solo ese olor. Lito quiso confirmar con visor térmico. No había calor en el suelo, había calor en los troncos. Alto, demasiado alto para hombres. El destacamento Cima Roja quedaba lejos. El claro que habían elegido como escape parecía una idea pobre. Tadeo habló por fin. Cuando no hace ruido, está comiendo. Nadie le pidió detalles. El doctor se inclinó sobre Mateo y notó que la hemorragia había cambiado. No salía en chorro, salía en finos hilos que se elevaban, como si una pajilla invisible sorbiera sin vergüenza. Julio aplastó la herida con más fuerza. La lengua retrocedió 1 centímetro. Luego volvió, más tensa. Montemayor ordenó humo. 2 granadas formaron una pared gris. La cosa no tosió. Simplemente se apartó, molesta. El capitán se movió con Daniel y Lito en cobertura. Querían reubicar a Mateo bajo un tronco, horizontal. Un refugio pobre, pero algo. Las ramas de arriba vibraron con un patrón que no era viento. Era respiración distribuida. Alguien, algo, probaba el humo. Tadeo marcó la derecha con el machete. Isco maldijo al suelo, que ya no guardaba huellas. A cada paso, gotas metálicas caían en silencio. Una rozó el cuello de Lito. Quemó. El francotirador apretó los dientes y no disparó. El capitán contaba hasta 3 y detenía el avance. 3 más, y alto. 3 más, y revisar arriba. El doctor, con vino de cintos, el peso de Mateo en los brazos, sentía la fuerza irse. Una ráfaga perdida cruzó el humo desde ninguna parte. Golpeó una rama, y quedó colgando, como un diente torcido. Isco escuchó un crujido húmedo en el flanco izquierdo. No lo miró. Siguió adelante. Sabía que hay sonidos que rompen a un hombre si les das la cara. Daniel sintió que el casco bajaba por su frente. Pensó en quitarlo. No lo hizo. Vio figuras entre el humo, muy delgadas, muy estiradas. Una mano que no era mano tanteó el borde del tronco y se retiró con calma, como si estuviera midiendo. El humo se abrió un poco. El claro se insinuó con una luz pálida. No era alivio, era escenario. La radio soltó apenas un recibido, que no sirvió para nada. Tadeo se quedó atrás un paso, escuchando lo que otros no oían. «Respira por varios sitios», dijo. «Está alrededor». Montemayor cerró la formación como pudo. El cuchillo de Isco raspó el tronco. Un eco alto respondió desde la copa, como risa sin garganta. Nadie dijo el nombre. Nadie necesitaba decirlo. Habían aprendido que algunos nombres llaman. El borde del claro estaba a pocos metros. La luz no traía seguridad. Traía sombra nueva. El capitán ordenó preparar señal para helicóptero, aunque sabía que tardaría. Tenían que hacer que la cosa eligiera el techo, y no la sangre. Tenían que ganar minutos, no horas. Detrás, en lo profundo, algo cayó sin peso, como piel mojada soltándose de un clavo. Los hombres apretaron el paso sin correr. Mateo respiró hondo, como si el pecho se negara a irse, y la selva, paciente, cerró un poco más sus copas, mientras la primera claridad se abría frente a ellos, como una boca menos oscura que no prometía nada. Isco oyó el arrastre húmedo detrás de Mateo, y giró como un resorte. La linterna cortó la sombra y mostró lo imposible, una lengua gris, viscosa, saliendo de la maleza como una cuerda viva. Latía. Se pegaba al chaleco de Mateo y tiraba de él, centímetro a centímetro, hacia la oscuridad que respiraba. El herido abrió los ojos un segundo, sin fuerza, como un niño agotado.
Lito no esperó orden. El rifle rugió. 2 tiros, 3, ráfaga corta. Las balas golpearon la lengua y no la cortaron. La cosa se arqueó sin soltar. Un hilo de baba salpicó el suelo y chisporroteó sobre las hojas como si quemara. Daniel se lanzó con la bayoneta e intentó clavarla. El metal rebotó con un sonido seco, como contrahueso. La lengua vibró, se tensó más, y Mateo se deslizó otros 10 centímetros, dejando un surco oscuro. «Cúbreme», dijo el capitán Montemayor con la voz pelada. Se plantó entre la maleza y el cuerpo herido, arma en alto, y apuntó a la unión, allí donde la lengua se perdía en la negrura. Nada que ver, nada que respirar. Lito buscó ángulo, disparó a la base. Un chorro negro salpicó su brazo y le quemó la piel. El olor a hierro se hizo más fuerte. El doctor Julio apretó la herida y gritó: «¡Tráiganlo!». Isco se colgó del chaleco de Mateo. Daniel agarró las botas. Tiraron. La lengua resistió como un cable. Se oyó un crujido blando desde arriba, no desde el suelo. Algo grande cambió de sitio en las copas. Tadeo, pálido, sacó un mechero y una tira de tela. «Fuego», dijo sin mirar a nadie. «No le gusta». Montemayor dudó un latido. Luego asintió. Lito guardó el rifle, tomó la tela, la empapó con gel alcoholado del botiquín y la encendió. La llama tembló y mostró un dibujo raro en la lengua. Líneas, como venas, que latían hacia afuera, no hacia adentro. Daniel acercó el fuego. La lengua se encogió un poco, como tocada por agua hirviendo, pero no soltó. Se pegó más. Se clavó en el chaleco con pequeños dientes que nadie quería ver. Mateo gimió bajo el peso. Isco metió el machete entre la carne y la correa. Empujó. «Ahora». Lito pasó la llama por la unión. La lengua crujió como cuero mojado y soltó por un segundo. Un segundo bastó. Isco y Daniel tiraron con todo. El cuerpo saltó hacia el grupo, y la lengua, furiosa, estalló hacia adelante con un latigazo que rozó la mejilla de Daniel y le dejó una marca, redonda y fría. La linterna se movió. Por un instante, todos vieron de dónde venía. No era un animal del suelo, no era un hombre del monte, era una masa pegada a un tronco, cabeza abajo, con piel de sombra húmeda y huecos donde deberían ir los ojos. De esos huecos salía vapor, y respiraba. No había rostro, había hambre. La lengua volvió a dispararse, ya no una, sino 2, finas como cables, buscando el olor de la sangre. Lito jaló a Daniel del cuello. El segundo latigazo golpeó el suelo, y levantó, tierra que olía a metal. «Granada de humo ya», ordenó Montemayor. El cilindro rodó y vomitó una nube espesa. La criatura se movió con rabia arriba. La copa crujió. Hojas, ramas, nidos, todo sacudido por algo que no debía colgar ahí. El doctor y Isco arrastraron a Mateo detrás de un tronco caído. «Pulso», dijo Julio. Lo sintió débil, pero estaba. Daniel respiró por la boca, mareado. La marca en su mejilla ardía como hielo. Lito, con el brazo quemado por la baba, sostuvo el rifle con la otra mano y cubrió los huecos de humo con ráfagas cortas. No quería darle, quería espantarla, quería que eligiera otra dirección. Desde la zona donde Abu Sayyaf había disparado antes, no llegó ni un quejido, ni un paso, nada humano. El silencio era profundo y frío, como un pozo tapado. Tadeo, quieto, escuchó. Se fue por arriba, pero no lejos. El capitán miró al doctor. «¿Puede moverse?». Julio afirmó con la cabeza, sin soltar la presión. «Entonces nos vamos». Isco tomó la punta de la camilla improvisada. Daniel la otra. Lito atrás, apuntando al techo del bosque. Tadeo cerró la fila con el machete al pecho y la llama en la mano, ya apagada, lista para volver. Avanzaron con pasos cortos. El humo se deshilachaba y dejaba ver sombras estiradas que no eran ramas. A cada 10 metros un goteo oscuro caía desde las copas. No eran gotas de lluvia, eran restos. La lengua golpeó otra vez, esta vez desde el lado contrario, rápida, buscando el tendón del tobillo de Isco. El rastreador giró, clavó el machete en el suelo como una estaca y atrapó el cable viscoso bajo la hoja. «¡Fuego!», gritó, y Tadeo, sin dudar, acercó el mechero. El olor a cuero quemado llenó el aire. La lengua se retorció y se retiró con un chillido sin garganta, como madera vieja raspada por dientes. El claro estaba cerca. La luz se volvía gris. Las ramas ya no cubrían todo. Lito miró arriba y vio la silueta pegada a otro tronco, más grande,
alejándose con movimientos lentos, seguros, como si pudiera estar en todas partes a la vez. Montemayor no celebró nada. Dio la orden de formar círculo y avanzar hasta la zona abierta. Allí, quizá, el helicóptero los vería. Allí, quizá, la cosa tendría menos techo. Nadie bajó el arma. Nadie soltó a Mateo. El bosque guardó la respiración un segundo. Luego volvió el respiro largo desde distintos puntos, como si varias bocas probaran el aire. No era una retirada, era una promesa. Y cuando los primeros rayos tocaron la tierra blanda del claro, el grupo entendió que la luz no cerraba el peligro. Solo cambiaba su forma, como si la selva, paciente, estuviera a punto de mostrar lo que aún no había enseñado. Montemayor vio cómo el cuerpo de Mateo se elevaba como un saco húmedo, y no dudó. Granada. Lito jaló el seguro, lanzó corto, cayó entre raíces. Un latido. Luego la explosión. El suelo tembló como si respirara desde abajo. La onda arrancó hojas, apagó insectos, tumbó un nido. Y entonces el grito. No fue un rugido, fue un filo. Un chillido inhumano que cortó la selva de arriba a abajo. Julio se cubrió los oídos y cayó de rodillas. Daniel sintió sangre en la nariz. Tadeo apretó los dientes hasta sangrar. La lengua soltó a Mateo con un chasquido y voló hacia la copa, desapareciendo entre ramas que se movieron demasiado rápido para cualquier bicho del monte. Silencio forzado, lleno de ecos. El humo olía a metal, a tripa quemada, a lluvia falsa. La luz de las linternas parecía flaca. Lito se acercó arrastrándose. Mateo estaba boca arriba, la mirada clavada en un punto negro entre los árboles. Parpadeó una vez, como si dijera basta. Julio presionó la herida con ambas manos. «Resiste». El pulso era un hilo que se partía. El capitán pidió apoyo por radio. La estática contestó con susurros que no eran voces. Coordenadas, viento, demora, nada útil, nada pronto. Mateo exhaló despacio. Los ojos siguieron fijos, como si aún viera algo pasar entre las copas. Daniel le cerró los párpados con dedos torpes y se limpió la baba metálica de la mejilla. No lloró. No había tiempo. El cuerpo quedó ligero, demasiado. Isco lo cubrió con una manta térmica y no dijo palabras. Tadeo miró arriba sin alzar la cabeza. Se movió al este, murmuró. Pero no se fue. Lito notó hormigueo en el brazo quemado por la baba. La piel dolía como hielo pegado a carne viva. Julio revisó. No es infección, es otra cosa. No quiso nombrarla. Nadie quería. El capitán ordenó posiciones nuevas. Círculo estrecho. Armas a la copa. Nadie daba la espalda al vacío. El claro estaba a 30 metros, tal vez menos. La luna peleaba con nubes bajas. La jungla respiraba a tandas, como un animal grande con varios pechos. Por un instante, el viento trajo un olor a ceniza mojada. Un paso, otro. Las ramas altas vibraron como cuerdas. Luego nada. La noche jugaba a mirar sin ojos. Se enojó, dijo Tadeo, y la frase quedó clavada. Historias de terror contaban eso. Cuando algo viejo recibe fuego, no huye, aprende. Los cuentos de terror lo pintan como leyenda, pero aquí, cada tronco tenía un oído. Lito enfocó una copa partida por la granada. Vio restos pegados a la corteza, fibras tensas que latían por fuera, buscando calor. Disparó una vez para romperlas. El eco volvió lento, como si la bala se hubiera perdido en una boca. Daniel señaló el borde del claro. Había marcas nuevas en el barro. No eran huellas, eran círculos succionados, de tamaños distintos, que avanzaban sin patrón. La tierra parecía probada. Isco los tocó con la punta del machete y se limpió de inmediato. Si nos quedamos, baja. Julio acomodó su mochila, miró el cuerpo cubierto de Mateo y asintió al capitán. Hay que movernos. Él no pesa ya. Montemayor se agachó junto a la manta. Le tocó la frente una vez. Luego se puso de pie con la mandíbula dura. Nos vamos con luz. Nadie corre. Nadie se separa. El primer paso fue pesado. El segundo, peor. A la derecha, una copa crujió como diente roto. A la izquierda, un suspiro largo descendió en espiral. La cosa no estaba encima. Estaba alrededor. La lengua no. Volvió de inmediato. Probaba distancia. Probaba miedo. De pronto 3 latigazos cortaron el aire sin tocar carne. Aviso. Juego. El capitán subió un poco el arma y siguió contando en voz baja para que todos pisaran juntos. 1, 2, alto.
1, 2, avanza. Llegaron al borde del claro. La luz pálida abrió los árboles como cortina sucia. El suelo era un plato de barro con charcos negros. En la mitad, un tronco caído dibujaba un puente pobre. El plan era simple: cruzar, marcar humo, sostener posición hasta oír rotor. El problema era el techo. Demasiadas lianas, demasiados cables vivos que podían ser ramas. ¿O no? Lito apuntó y vio figuras estiradas buscando sombra. No eran soldados, no eran monos. Eran manchas altas que se pegaban a los troncos y se despegaban sin prisa, como si la gravedad fuera un rumor ajeno. «Ahora», dijo Montemayor, y los hizo entrar. Isco primero con machete, cortándolo justo. Daniel llevaba la manta con las placas de Mateo dobladas dentro. Julio cargaba el botiquín sangrado y una bengala sin encender. Tadeo cerraba la marcha con la mirada arriba, cada músculo del cuello en tensión. A mitad del claro, la lengua bajó, rápida, recta. Buscó el bulto cubierto, como si aún oliera a Mateo. Lito disparó al aire para desviarla. La lengua se clavó en el tronco y se retrajo al instante, dejando una huella redonda que chisporroteó. Otra bajó por la izquierda. Isco la cortó al vuelo con un golpe seco. No la partió, la empujó. Fue suficiente para que fallara. El aire olía a moneda vieja y carne húmeda. Julio encendió la bengala cuando sintió el respiro encima de su nuca. La luz roja bañó el claro. Las copas revelaron cuerpos pegados a los árboles, finos, como mantas colgadas. No era uno, eran varios. No iguales, no hermanos. Bocas que respiraban sin rostro, huecos brillantes buscando calor. La bengala cayó al barro y siguió ardiendo. Las sombras se movieron medio metro hacia atrás. No huyeron, midieron otra vez, contaron. El capitán lanzó la segunda granada, esta vez más lejos, hacia el borde donde se amontonaban las lianas. La explosión levantó barro y apagó 3 respiraciones. Las otras se cerraron en círculo. No atacaban, encajonaban. Querían encerrar, no correr. Tadeo apretó el machete con los 2 puños. «No quiere lo que ya se fue», dijo mirando la manta. «Quiere lo que late». Daniel sintió un tirón en la mejilla, en la marca redonda, como si algo la tocara desde afuera y por dentro a la vez. Montemayor ordenó humo al centro y bengala al norte. Hicieron un muro de luz y niebla. Avanzaron 3 pasos más. El tronco crujió. Por debajo, algo se arrastró sin agua. La tierra vibró con ritmo lento, como un tambor a distancia. Lito se inclinó para mirar. No encontró túnel, encontró barro respirando. La bengala bajó su brillo, y la noche, paciente, volvió a acercarse con dedos largos. Nadie habló. Nadie miró atrás. El claro seguía siendo salida, pero ya no parecía abierto. Parecía una boca grande, lista para cerrar cuando diera la gana. Volvieron al puesto con los ojos secos y la ropa pegada. El capitán Montemayor entregó armas, pidió agua y ordenó revisar el perímetro. Los oficiales del mando local aparecieron con libretas limpias y caras duras. «Silencio», dijeron antes de preguntar. «Nada de supersticiones. Nada que no sea verificable». Julio quiso hablar de la lengua, Lito del grito, Isco de las marcas en el barro. Los cortaron con un gesto. El papel ya tenía un título: Ataque de depredador desconocido. Punto. Sin copas que respiran, sin cables vivos, sin un chillido que quiebra huesos. Un informe que mintió a propósito. Claro, limpio, inútil. Tadeo Mangubat miró el cuerpo de Mateo sobre la mesa de madera. Le acomodó las placas, le apretó la mano y murmuró como si rezara. «Así empiezan. Primero prueban, luego vuelven por más». Nadie lo corrigió. Nadie se rió. Daniel se quedó mirando la bolsa negra y la marca redonda en su mejilla ardió un poco, como si la hubiera lamido el aire. Lito se vendó el brazo, quemado por la baba sin levantar la vista. El doctor Julio escribió síntomas que no encajaban en ningún manual y los tachó antes de guardarlos. Montemayor firmó el informe falso, porque necesitaba helicóptero, agua y munición. A veces la verdad estorba. A veces la verdad llama cosas. Cayó la noche como un telón pesado. La antena crujió. El generador tosió. Nadie durmió. Ni uno. Las historias de terror no se cuentan cuando la boca de la selva está cerca. Los cuentos de terror no caben en un papel, con sellos. Isco se sentó junto a la puerta con el machete en las rodillas. Daniel limpió su bayoneta en silencio. Una y otra vez,
hasta que casi no quedó nada que limpiar. Tadeo apagó el cigarro antes de encenderlo. El capitán recorrió los techos con la linterna apagada, contando pasos, midiendo sombra. A medianoche, algo caminó arriba. No era un hombre, no era un gato grande, no era peso solo, era arrastre, era garra larga raspando metal. Un paso lento, como si aprendiera a usar las chapas. Después otro, más seguro. El techo se hundió 1 centímetro y volvió. Guantes contra latón, boca contra hierro. El sonido viajó de una caseta a la otra. Parecía elegir, parecía oler. Julio puso la mano en la pared y sintió vibración al ritmo de una respiración que no era humana. El generador se cayó de golpe. La oscuridad entró como agua. Luz, pero no al techo, ordenó Montemayor. Lito prendió una lámpara baja, apuntando al suelo. La sombra del borde dibujó dedos largos en la chapa. Daniel tragó saliva. La marca en su cara tiró otra vez, como si algo la llamara desde arriba. Isco se levantó y puso 3 clavos viejos sobre el piso, en línea. Era una tontería. Aún así, los 3 se movieron 1 milímetro, atraídos por algo que latía sobre sus cabezas. Tadeo no respiraba. Tenía el machete al pecho y los ojos clavados en la puerta. Si baja por la pared, no corran. Corten y fuego, dijo sin voz. El primer raspón dejó una línea brillante en el techo. Luego vino el goteo. No agua. Esa baba oscura que huele a moneda y a hospital cayó sobre la mesa, abrió un agujero en la madera y siguió goteando hasta el piso de tierra. El metal vibró distinto, ya no como pasos, como si se arrastrara pegado al borde, probando la ventana, probando la rendija entre láminas. El aire cambió, más frío, más denso. Un cable fino entró por la grieta, tanteó el vacío, rozó el casco de Daniel y se retiró sin prisa, como si hubiera saludado. Lito apuntó y Montemayor le tocó el hombro. No, que no. Aprenda el ruido. Otra línea se abrió en el techo, más larga. Parecía una sonrisa al revés. Del cuarto de radio salió un susurro. No era palabra, era un aliento filtrado en ondas. Julio intentó subir el volumen. Solo estática, solo un respiro que se mezclaba con la antena. Tadeo se acercó a la bolsa negra de Mateo y la cubrió con una manta extra. Hacía frío cerca de ese punto, un frío que no acompañaba a los vivos. El arrastre se detuvo sobre la enfermería. Daniel apretó los dientes. La lámpara parpadeó, flaca, cansada. Isco contó hasta 3 en silencio y movió la mesa 2 palmos para liberar la pared. Lito preparó el mechero. El capitán se colocó bajo el borde y alzó la linterna sin encenderla. El techo se dio otro centímetro. 2 dedos invisibles tantearon desde fuera, como jugando con el borde de una lata. Bajo ese punto, la tierra tembló lo justo para que nadie negara lo obvio. No era solo uno, había más de uno, respirando a compás, rodeando chapa y hombre. Una uña raspó la ventana, con suavidad. Una lengua fina se coló por la rendija y tocó el aire, como si pudiera beber miedo. Tadeo dio un paso y pisó la baba. El zapato se pegó al suelo y casi cae. Lito lo sostuvo del chaleco sin hacer ruido. Julio, con la mano en el botiquín, miró al capitán en busca de señal. Montemayor inclinó apenas la cabeza. Era hora de cortar el borde. Era hora de mostrar fuego. Pero había que elegir bien el sitio, porque bajo el sitio equivocado, el techo podía abrirse como una boca, y lo que esperaba arriba ya había aprendido demasiado del metal, de la sangre y del silencio. Pasaron días que no parecían días. El informe seguía mintiendo, pero la selva no. El capitán Montemayor reunió al grupo al amanecer. Orden nueva: escoltar a un ingeniero de telecomunicaciones para reparar una antena. Crisanto Edralín llegó con la camisa empapada y los ojos rojos. No quería ir, no podía negarse. Tadeo lo miró y no dijo nada. Lito ajustó el visor. Isco señaló el cielo bajo. Daniel escondió la mejilla marcada bajo el casco. El doctor Julio revisó vendas y miró la antena rota en el papel. El mapa no mostraba lo que respiraba entre los árboles. Salieron por la picada con pasos medidos. Nada de charla, nada de música. Solo metal, barro y los insectos que no paraban. «No se separen», dijo el capitán, y la voz sonó más dura que antes. Crisanto miraba a todas partes. Cada rama le parecía una mano, cada sombra, una boca. El camino los llevó a un poblado abandonado. Casas de madera con ventanas vacías, techos hundidos,
ropa vieja colgada que no se movía, olor a agua estancada y a cocina apagada. El ingeniero preguntó si de verdad era seguro. Nadie respondió. La primera puerta se cerró sola. Fue un golpe leve, como si una corriente la empujara. Lito apuntó arriba. Isco hizo seña de seguir. El viento cambió y trajo ese aliento frío que ya conocían. Tadeo murmuró una oración corta. Daniel apretó la bayoneta con los dedos sudados. Las casas parecían mirar, parecían esperar. Las historias de terror hablaban de pueblos así. Los cuentos de terror juraban que algunos sitios guardan respiraciones ajenas. De pronto, una figura se lanzó desde el callejón. Era una anciana, flaca, con el pelo duro como escoba. Corría descalza. Gritaba nombres en voz baja, como si no quisiera despertar algo. Se detuvo frente a ellos. Se agarró del chaleco del capitán y dijo su nombre sin que nadie lo hubiera dicho. Lola Minda. Señaló los techos con el mentón. Está saltando de casa en casa, dijo. Busca a una embarazada. Nadie la llamó loca. Nadie dudó. Todos entendieron. Crisanto palideció. El miedo le quebró la voz. ¿Qué es eso? Tadeo no quiso usar el nombre. Isco sí. Aswang. La palabra cayó y el pueblo se encogió. Daniel miró las ventanas. Negro dentro de negro. Julio dio un paso hacia la anciana. ¿Dónde está la mujer? Ella tembló. Se escondió en la escuela, pero ya la olió. Lo oí en el techo. El capitán montó el arma. Nos movemos. Crisanto al centro. Nadie mire. Arriba, más de lo necesario. Fuego solo cuando esté a distancia corta. Entraron en la calle principal. Los techos chirriaban. Un arrastre largo cruzaba de una casa a otra, sin saltos, como si fuera parte de la chapa. El ingeniero respiraba como si tuviera un saco en la cabeza. Lito cubrió la vanguardia, apuntando al borde superior. Isco marcó con tiza las puertas abiertas. Tadeo quedó un paso atrás de Lola Minda. Ella avanzaba con esa determinación que tienen los que ya perdieron demasiado. Huele por dentro, dijo. No viene por comida, viene por el pequeño. Un golpeteo metálico sonó 3 casas adelante. Luego otro. El eco viajó por los pasillos. La escuela estaba al final, con un mural despintado de niños corriendo. Nadie sonreía. La reja estaba entreabierta. Había ropa de mujer en el piso y un charco fino que no era sangre ni agua. La lengua dejó un círculo brillante en el marco de la puerta y se contrajo como si probara la pintura. Lito disparó a la sombra que asomó por un ventanal roto. La bala mordió madera. El techo respondió con un roce que venía desde todas partes. «Salida trasera, cubran techo», ordenó Montemayor. Isco se adelantó con el machete. Daniel lo siguió sin pensar. Julio cargó el botiquín con una mano y sostuvo la linterna con la otra, sin encenderla aún. Crisanto tropezó y Tadeo lo levantó de un tirón. La vieja murmuró el nombre de la mujer como quien llama a un nieto. Nadie contestó. Dentro se oía un sollozo ahogado. Pequeño, corto. No era de un niño. Era de alguien que no quería que la oyeran. El techo se hundió apenas sobre el aula. 2 marcas largas arañaron la chapa y dejaron brillos. La lengua bajó recta, fina, buscando huecos en el cielo raso. El capitán hizo seña de humo. Lito lanzó la granada dentro del pasillo. La nube llenó el corredor. El arrastre se detuvo. Probó el aire. Retrocedió un palmo. No huyó. Se acomodó mejor. Crisanto soltó un quejido y se tapó la boca. Tarde. La lengua viró hacia él como aguja que encuentra vena. Tadeo le tiró el machete encima. No cortó. Desvió. Un segundo ganado. Isco abrió la puerta de golpe y entró bajo el humo. El aula olía a cuero mojado. La mujer estaba detrás del escritorio, abrazada al vientre, ojos enormes. Daniel se colocó frente a ella, fusil en alto, y no mintió. «Vamos a salir». La chapa vibró sobre sus cabezas. 2 respiraciones, no una. Una en el corredor, otra en el techo del aula. La vieja se plantó en el umbral y clavó las uñas en el marco como si fuera a sostener el hino. «Mundo». Montemayor preparó la bengala y miró a Julio. Una señal basta. Porque afuera, en el patio, algo más golpeó la reja como quien cierra una trampa. Y el pueblo entero, por un instante, pareció inclinarse hacia ellos, listo para ver qué elegían. La luz roja que llama atención, o la sombra que mastica en silencio. La noche cayó de golpe, y el pueblo quedó como un animal agachado. Lito y Daniel avanzaron por el flanco, pegados a las paredes. El silencio era un peso.
A 2 casas de la escuela, una vivienda semiderrumbada dejó salir un crujido distinto, como hueso frotando madera. Lito se tiró cuerpo a tierra, apoyó el visor nocturno y buscó el borde del techo roto. Vio primero el vacío, luego lo imposible. Una figura encorvada, casi humana, pero no. Brazos demasiado largos, colgando como sogas tensas, dedos finos, cortados en punta, cuchillas negras contra el cielo. La piel parecía lona húmeda pegada al hueso. Entonces los ojos, blancos, fijos, brillaban sin luz, no parpadeaban, no respiraban, lo miraban a él, no al ruido, no al reflejo, al lente, como si supiera dónde estaba su mirada, como si pudiera verlo a través de la oscuridad. Lito no habló, levantó 2 dedos y los llevó a su visor. Daniel entendió y alzó el rifle despacio, sin asomar el casco. Una ráfaga corta sonó lejos, en otra calle, una distracción o un eco. La figura no se movió, solo inclinó la cabeza hacia el visor, 1 grado, como si oliera. Lito sintió un tirón frío en el brazo quemado por la baba de la selva. La marca latía con dolor ajeno. El visor empezó a granulizar, como si algo lo respirara por dentro. Un hilo oscuro bajó del borde del techo y tocó el cristal. El foco hizo un chasquido. La imagen brincó. Daniel lo apartó de un tirón y apuntó alto. Lito negó con la cabeza. Si disparaban ahí, la cosa aprendería el ritmo. Ya lo había hecho antes. Por la radio, un susurro. Movimiento en escuela. Era Isco. La mujer embarazada seguía dentro, pegada al suelo bajo el escritorio. Lola Minda rezaba en el pasillo, con la voz gastada. El capitán ordenó cubrir tejados y abrir paso. Lito volvió a mirar. Los ojos blancos ya no estaban donde debían. La criatura se había pegado al muro, cabeza abajo, con los dedos clavados en la pared como garras. Bajaba sin usar piernas. Bajaba con paciencia. El visor no registraba calor, solo líneas frías, como si el cuerpo robara temperatura en vez de darla. Daniel lanzó una piedra a la ventana opuesta. La figura se detuvo y giró el cuello con un chasquido leve. Los ojos se quedaron en el aire, apuntando al ruido falso. El truco dio 2 segundos. Lito se deslizó por la sombra y se pegó al marco de la puerta. Daniel cubrió el ángulo. Dentro, olor a cuero mojado. El ingeniero Crisanto lloraba en seco, sin sonido, con la espalda en la pared. «¡Arriba!», dijo Lito solo con la boca. Crisanto miró el techo y quiso desaparecer. Los dedos como cuchillas rascaron la pintura y dejaron líneas perfectas, paralelas, como si midieran el cuerpo de alguien. Un golpe en la reja de la escuela hizo vibrar el patio. 2 respiraciones nuevas contestaron desde techos lejanos. No era una, eran varias. No iguales, no hermanas. Familias de hambre. Historias de terror hablaban de eso. Cuentos de terror lo repetían en voz baja. Donde hay recién nacidos, las noches se llenan de pasos que no son pasos. Lito apuntó a la cara blanca. No disparó. Apagó el visor y dejó solo la sombra. La figura perdió un segundo. Buscaba el lente, no el hombre. Daniel prendió la linterna un latido y la apagó de inmediato. La luz cortó el aire como cuchillo. Bastó para ver otra cosa. La lengua, esa cuerda gris conocida, saliendo del pecho de la criatura como raíz sin pudor, tanteando la puerta, el marco, el olor. «¡Bengala!», pidió Lito muy bajo. Daniel arrancó la anilla con los dientes y la arrojó al patio. La luz roja encendió los murales despintados. En el techo, varias siluetas se apartaron medio metro. Los ojos blancos pestañearon al fin, pero no para humedecer, para afinar. La lengua se contrajo y volvió a tensarse. Lito avanzó 2 pasos, plantó el pie en seco y cortó el aire con la culata. La figura vio el movimiento, no el hombro. Tenía hambre, no prisa. Buscaba latido, no ruido. A 20 metros, Montemayor abrió la puerta trasera de la escuela con Isco y Julio. La anciana se aferró al marco, clavando uñas viejas en la madera. «¡Sáquenla ya!», dijo sin gritar. En el aula, la mujer embarazada temblaba tanto que el suelo crujía. Daniel la tomó del brazo. «Camina, no mires». El techo respondió con un chirrido largo y bajó 1 centímetro. La criatura encorvada posó una mano sobre el borde y lo dobló como lata. Los dedos dejaron cortes limpios. Lito levantó el rifle. Sostuvo la mira a la altura del cuello sin apretar el gatillo. Esperó el error. Esperó la curiosidad.
La lengua salió recta hacia la mujer. Daniel la vio y cruzó el fusil en diagonal. El cable viscoso golpeó el metal y rebotó con un sonido de hueso. Lito disparó entonces no al cuerpo, sino a la unión con el muro. El impacto sacó chispas de polvo y la figura perdió agarre. Cayó medio metro y se detuvo, clavada otra vez como insecto. Otro par de ojos blancos brilló desde la casa de enfrente. Luego otro, más lejos. La calle se llenó de miradas sin rostro. «Ahora», susurró Lito, y Daniel movió a la mujer hacia el pasillo. Crisanto tropezó y casi gritó. Tadeo lo levantó de nuevo, con fuerza de hombre que ya enterró a demasiados. La lengua voló por encima de sus cabezas y lamió la pared. Dejó un círculo oscuro que humeó como ácido. La bengala se consumía. El rojo bajaba. Las sombras se arrimaban otra vez, con esa paciencia que no tiene sueño. Lito dio un paso hacia atrás sin bajar el arma. Sintió el borde del escalón contra su talón y supo que la salida estaba a un respiro. También supo que arriba, en la línea de los techos, las cosas habían aprendido su ritmo, su luz y su miedo, y estaban listas para cerrar el pueblo como una tapa. El disparo de Lito fue limpio. Entró y salió del borde del techo. La criatura respondió con un chillido que no parecía salir de garganta. Atravesó el pecho de todos como un cuchillo helado. Crisanto se cayó sentado. Lola Minda se tapó la cara sin cerrar los ojos. El techo se rompió en 2 puntos a la vez. La figura encorvada cayó sin peso y tocó suelo como sombra. Desapareció a un lado y reapareció al otro. Rápida, sin polvo, sin respirar. Daniel solo vio un vacío moviéndose y luego el golpe. Garras largas atravesaron su chaleco por la espalda y lo alzaron del piso como si fuera un niño. El casco giró. El aire se fue. El aswang lo lanzó contra el muro y el yeso le entró en la boca. El mundo se partió en ruido y zumbido. Isco disparó en seco, apuntando a las piernas, y corrió en diagonal. La criatura ya no estaba ahí. Reapareció detrás de la puerta y clavó los dedos en el marco como cuchillas. La madera gritó. Lito hizo fuego controlado al espacio vacío donde debía estar la cabeza. Un borde de piel gris se llevó el impacto y dejó un hilo negro. Julio se lanzó hacia Daniel. Le metió 2 dedos por el cuello del chaleco. Buscó salida de sangre. Encontró 3 cortes que no eran cortes. Eran succión, redonda, con bordes duros. «Respira», ordenó, y Daniel obedeció por puro reflejo. Montemayor se movió por el flanco con 2 granadas de humo. Quería cerrar paso. Quería forzarla a bajar donde los ojos humanos todavía cuentan. La primera lata rodó por el pasillo, la segunda al patio. El rojo de la bengala agonizaba, y la noche, feliz, volvía. La criatura pasó a 1 metro del capitán sin tocar suelo. Rozó la pared con los dedos y dejó líneas perfectas, paralelas, como reglas marcando un mapa. Luego se plantó 1 segundo frente a la mujer embarazada. No tenía cara, pero tenía intención. La lengua salió recta, fina. Daniel, aturdido, tiró el cuerpo hacia el costado, y la lengua pegó en la mesa y la partió en 2. Julio levantó la camilla como escudo y recibió el latigazo en el borde de aluminio, que humeó y se torció. Tadeo gritó «¡Fuego abajo!» e Isco entendió. Disparó no a la sombra sino al suelo, justo donde los dedos se clavaban. La criatura falló un agarre. Resbaló medio metro. Lito aprovechó y apuntó a la unión del hombro. 2 tiros. Un chasquido. El chillido volvió, más fino, más cerca. Crisanto, paralizado, vio los ojos blancos a 1 palmo. No parpadeaban. Lo miraban como un vidrio mira a otro vidrio. El capitán lo arrancó de ahí de un tirón y lo metió detrás del escritorio roto. «¡De pie!», le dijo sin gritar. El ingeniero obedeció con piernas de hilo. La criatura no atacó de frente. Saltó a la ventana y se prensó al borde con una sola mano. La otra describió un corte en el aire que dejó polvo suspendido. Daniel intentó ponerse de pie y cayó otra vez. Julio le metió un analgésico bajo la lengua sin preguntar. «Siente dedos en los pulmones», dijo rápido. «Pero está». Lito recorrió con la mira el marco de la ventana. Nada. Buscó techo. Nada. La visión nocturna volvió a Euna. Granizar, como si algo respirara contra el cristal. La criatura reapareció al fondo del pasillo, demasiado lejos para llegar en ese tiempo. Era como si la casa tuviera atajos solo para ella. Montemayor quiso flanquear por el patio. Isco abrió la puerta con el machete.
lluvia de polvo, olor a cuero y moneda vieja. La lengua cruzó la abertura como cable tensado, golpeó la bota del capitán y dejó una marca redonda que humeó. Lito disparó a la lengua, y la bala rebotó como si hubiera pegado en hueso. Escondido. El Aswang giró sobre su propio peso y cruzó el aula con 3 pasos que no eran pasos. Agarró a Daniel por la hombrera y lo levantó otra vez. Esta vez no lo lanzó contra el muro. Lo estampó contra el piso y el aire se apagó. Julio se tiró encima para cubrirle el cuello. Los dedos de la criatura raspaban cemento como si fuera corteza. Isco entró con un grito que no venía de valor, venía de rabia. Clavó el machete entre los dedos del monstruo y la losa. El filo vibró, casi se le escapó de las manos. La criatura soltó a Daniel y se estiró hacia el techo como si la jalara un cable. Lito la siguió con la mira, disparando al punto donde el cuerpo cambiaba de pared a techo. 2 impactos más. El chillido final rompió ventanas. Las sombras de las otras casas se movieron como si algo menor hubiera sentido miedo. El Aswang no murió. Se metió en la grieta del techo como agua en una rendija. Salió por el lado contrario. Se colgó de una viga medio podrida y saltó al patio. Cruzó el muro como si fuera tela. Dejó un rastro corto de sangre negra y hojas cortadas que parecían recortadas con cuchillo. Silencio impuesto. Luego el pueblo entero volvió a respirar. Lito bajó el rifle con los brazos temblando. Julio apretó la herida de Daniel y miró a la mujer. Seguía ahí, abrazando el vientre. No lloraba. Se había quedado sin lágrimas. Crisanto intentó hablar y no pudo. Lola Minda sostuvo la puerta con el cuerpo, como si su flaqueza pesara algo contra lo que estaba afuera. Montemayor salió al patio con Isco y vio el rastro. Gotas negras sobre tierra, hojas hendidas, un camino que apuntaba hacia la selva baja, justo donde el techo de árboles se cierra como un puño. ¿La antena?, preguntó Crisanto con la voz rota. Nadie le respondió. El capitán hizo una seña mínima. Reorganizar, cargar, seguir latidos. Lito respiró hondo y miró al borde oscuro de la arboleda. La noche ahí no era noche, era boca. Historias de terror dicen que hay selvas que comen hombres. Cuentos de terror. Prometen que algunas cosas vuelven cuando tienen hambre. Los Rangers sabían las 2 cosas. Y mientras Julio preparaba a Daniel para caminar y la mujer se aferraba al brazo de Lola Minda, el rastro negro los llamó hacia el límite de los árboles, donde el aire se volvió más frío y el primer susurro de las copas sonó como una risa sin garganta, anunciando que la selva todavía no había cobrado su precio completo. Daniel vivió, pero nunca volvió a respirar igual. Los 3 cortes en su espalda quedaron duros, fríos, como si el monstruo hubiera dejado parte de sí dentro de la carne. A veces, cuando la noche se cerraba, sentía un tirón leve bajo la piel, un impulso que no venía de su cuerpo. Nadie quiso hablar de eso, solo lo miraban con ese silencio que pesa. El ingeniero Crisanto juró que había visto al Aswang beber la sangre que caía de la herida, inclinándose como un animal que reconoce su alimento. Lo repitió temblando, con la voz quebrada. Los oficiales lo callaron. Ordenaron que todos firmaran un informe vacío, otra mentira más para enterrar el miedo. Nada fuera de lo normal, dijeron a los civiles. Pero la verdad se quedó pegada en el aire, igual que la baba oscura que había marcado los techos del pueblo. En privado, Montemayor habló con Isco y Julio. Ninguno quiso sentarse, ninguno quiso apagar la luz. Admitieron lo que todos temían desde el primer chillido. Aquel ser no atacó por accidente, no fue casualidad. Había cazado, probado, elegido, y ahora conocía sus rostros, sus voces, sus heridas, sabía su olor. Sabía el camino de regreso al destacamento. La selva también parecía saberlo. El viento cambió de dirección y trajo un murmullo que no venía de hojas. Era un recordatorio, un aviso de que la criatura no había terminado. Esa noche, los Rangers guardaron armas sin hablar. El generador encendió y apagó como si algo lo tocara por dentro. En el techo resonaron pasos que no eran pasos, suaves, calculados, moviéndose de un lado a otro, como si midieran el lugar. Isco levantó la mirada, pero no encendió la linterna. No hacía falta. Cuando un monstruo te sigue, la oscuridad siempre responde primero. Dicen que hasta hoy, en las colinas de Zulu,
Hay noches en las que se ven dos ojos blancos entre los árboles. No parpadean, no respiran, solo vigilan, esperando que el silencio vuelva a fallar. Y cada vez que alguien desaparece, los ancianos del lugar repiten lo mismo. Cuando una swang encuentra el sabor, regresa. Si esta historia te estremeció, si te hizo mirar tu ventana con un poco más de cuidado, acompáñanos. Tu suscripción y tu like ayudan a mantener viva esta sombra que contamos juntos. Y si te atreves, cuéntanos en los comentarios qué parte te heló la sangre. A veces compartir el miedo es la única forma de que la noche no se cierre del todo.